Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes, conectando la sustentabilidad con los negocios. Agradecemos a quienes ya nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales en Facebook, Instagram, X y LinkedIn, donde nos pueden encontrar como las empresas verdes. También a quienes ya nos siguen en nuestro canal de YouTube, las empresas verdes y nuestro sitio web www Las Empresas Verdes. De verdad agradecemos que estén con nosotros, que compartan los contenidos que estamos generando cada semana con distintos temas que tienen que ver con la sostenibilidad y evidentemente con la responsabilidad de las empresas en temas ambientales y sociales. El día de hoy precisamente tenemos un tema muy interesante del que todos hablamos, del que mucho se habla, pero que quizás no contamos con toda la información suficiente para comprender de qué va este tema y estamos hablando de la inclusión de las empresas o dentro de las empresas. Este tema de la inclusión es muy importante, se queda por ahí en ocasiones nada más en algunos temas específicos como tema de género o temas en el caso de los grupos con preferencias sexuales distintas, pero en realidad la inclusión va mucho más allá que eso y para esto tenemos como invitada el día de hoy una invitada muy especial y muy querida por nosotros y además de lujo. Nos acompaña Griselda Ramos. Ella es directora de sustentabilidad en Natura México. Griselda, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Ismael, por la invitación y como siempre un placer estar por acá con tu audiencia. Gris, pues cuéntanos en principio qué es la inclusión o cómo se debe de entender la inclusión y cómo la ve justamente Natura. Bueno, pues para nosotros yo creo que el compromiso de Natura hoy con el tema de diversidad e inclusión es un aspecto fundamental de nuestra visión de sustentabilidad y habla también de la promoción de la equidad en todos los niveles de la organización, como bien decías, ¿no? Hoy para nosotros hay avances muy importantes en temas de igualdad de género, sobre todo en temas de puestos de liderazgo con mujeres. Que ya están ocupando cargos, pero hay compromisos que tenemos que hacer no solamente en temas de igualdad contra la mujer, en igualdad de la mujer en posiciones de liderazgo, sino también en temas de LGBTIQ+, en personas con discapacidad también, en personas con étnico-racial, un grupo que también tenemos que empezar a trabajar y algo que para nosotros se vuelve muy importante porque tú eres más o menos también de mi edad, esta parte de la integración generacional, de cómo trabajamos en temas de esta integración generacional y cómo trabajamos en conjunto a las empresas con todo lo que tiene que ver con diversidad, que como bien decías, no es un tema solamente de diversidad sexual o de género, sino cubrir todos los rubros que tenemos en esta diversidad y incluirlos. Sí, sobre todo entender que el concepto es mucho más amplio, como bien lo señalas, Gris. Pero déjame comentarte algo. Quizás de pronto para nuestras audiencias, en el caso de Natura, justo en el marco que tú lo estás mencionando, parecería que la diversidad está muy clara o es más sencilla porque de acuerdo al público que ustedes se dirigen, que principalmente son mujeres, parece que eso es más sencillo, pero quizás no lo es tanto. Cuéntanos un poquito su experiencia en ese sentido, Gris. Mira, cuando hablamos en el tema de nuestra fuerza de ventas, que te refieres mucho más a eso, hoy tenemos a más de 500,000 consultoras registradas y más del 92% son mujeres, ¿no? Dentro de este grupo hay una parte que para nosotros es muy importante hablando de diversidad, pero también de desarrollo. Nosotros hicimos una medición que es el Índice de Desarrollo Humano o IDH por sus siglas, y este índice de desarrollo humano lo medimos en tres grandes bloques: ganancia, inclusión educacional, ciudadanía y salud y bienestar. Y como bien decías, trabajamos muchísimo con mujeres, ¿no? Y podríamos decir que pues tenemos este bloque lleno porque en tema de integrar a las mujeres en la parte laboral está súper buenísimo, pero no solamente se trata de integrarlas, sino de cómo medimos que su desarrollo realmente sea importante para nosotros, ¿no? Y hablando de su ganancia, por ejemplo, es cómo ellas a través del negocio con nosotros obtienen una renta suficiente, una ganancia suficiente para tener una vida digna y también que sepan que trabajar con esta inclusión educacional, que no solamente es la parte que
todos podríamos pensar que es un tema de aprender a leer o escribir cuando hablamos de educación, pero hoy nosotros hablamos de inclusión educacional porque la mayoría también son mujeres de más de 40 años y que pues sí, todo mundo sabemos que a lo mejor podemos saber leer y escribir, pero hoy la brecha de edad también nos alcanzó en este sentido y hoy tenemos a personas que no sabemos cómo manejar o cómo trabajar hoy con todo el tema de digitalización. Y en tema de inclusión educacional estamos trabajando muy fuertemente con el tema de digitalización y también algo muy importante que va de la mano con el siguiente, que es salud y bienestar, es la inclusión financiera. Hoy muchas de ellas obtienen ganancias a través de esta renta digna, pero no saben cómo gestionar estas ganancias. En este índice de desarrollo humano que medimos nosotros encontramos que una gran parte de nuestra fuerza de ventas, y me atrevo a decir que es muy parecido a lo que pasa en el país, tenemos un alto nivel de endeudamiento porque no sabemos cómo gestionar el dinero y porque no sabemos manejar esta inclusión financiera. Y a la par esta educación financiera y esta saber cómo gestionar el dinero nos ayuda para poder tener una salud y bienestar en la parte de violencia de género, por ejemplo, una mujer que no puede tener una buena educación financiera y que no sabe qué hacer con su dinero y que a lo mejor no es independiente para gestionarlo, difícilmente va a salir de una situación de violencia. Entonces, de ahí trabajamos estos tres rubros para poder alcanzar después el tema de una participación ciudadana o ciudadanía, un tema de cómo todas las personas estamos informadas para poder tener, saber que tenemos un derecho y una obligación para votar, por ejemplo, o que tenemos que conocer nuestra legislación para poder hacer uso de ella en el tema de una situación de violencia de género. Entonces, todo este bloque está integrado porque no solamente se trata de tener a las mujeres de nuestro lado, sino es cómo también medimos el índice de su desarrollo humano y las acompañamos para que puedan, después de estar con nosotros, decir que transitaron una mejor vida digna. Claro, ahora, Gris, todo esto que dices es bien importante y abre todavía más el abanico o el mapa justo de lo que se entiende o se debe de entender por inclusión y diversidad, como tú ya mencionabas. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Este tema de la inclusión y la de diversidad es un tema o es ya hoy una estrategia de negocio de la empresa? Mira, creo que hoy todo el mundo lo estamos hablando como lo hacíamos hace varios años y tú lo sabrás más que yo, cuando hablábamos de sustentabilidad, ¿no? Que decíamos, ay, pues todo el mundo dice ecología, todo el mundo habla de sustentabilidad. Hoy yo creo que muchas empresas estamos tomando esto muy en serio, que no es solamente una moda o un tema que está saliendo siempre, sino que buscamos, y ahí sí te podría decir que Natura buscamos ser un ecosistema en donde sí entendemos y una de nuestras premisas es que cuando mayor es la diversidad de las partes, mayor es la riqueza y la vitalidad del todo. Y dentro de nuestros comportamientos como empresa y nuestros habilitadores está que tenemos que entender y valorar estas diferencias, porque te decía, no solamente hablamos de un grupo o de ciertas personas, sino que tenemos que buscar toda la gama de diversidad que tenemos y entender que cada persona con sus características, con sus fortalezas, con sus ambiciones, pero también con sus diferencias, hace que podamos trabajar en un grupo diferente. Entonces, cuando dentro de la empresa nosotros entendemos y reconocemos la diversidad, nos vamos a poner en una posición en donde podemos crecer de las opiniones, de las diferencias y en donde no, repito, no se vuelve una moda, sino una estrategia de negocio. Claro. Oye, Gris, y bueno, justo tú ya lo estabas mencionando, cómo integrar todos los factores, generar ese ecosistema. Y en ese sentido, no sé si uno de los principales desafíos es precisamente alinear todos los distintos grupos generacionales, sexuales, de género, etcétera, para poder justo generar esa estrategia de la que tú hablabas, enfocada evidentemente en el tema de negocio, en el caso particular de Natura. Eh, ¿Cuáles serían esos desafíos? Si es un desafío poderlos reunir y alinear todos estos grupos de interés dentro de la compañía y de diversidad, para caminar en un mismo sentido, dados los objetivos de la compañía. Mira, yo creo que sí, y el primer desafío es justamente cómo, porque de verdad es que se oye súper, súper lindo cuando yo te digo que nosotros estamos en este ecosistema y que buscamos ser plurales, y mucha gente te dirá, bueno, se escucha muy romántico y muy lindo eso, pero ¿cómo lo llevamos y lo aterrizamos en el día a día? Creo que lo primordial es
tener una visión muy clara de hacia dónde queremos llegar, qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y después, en el caso de internamente en la empresa, estamos muy alineados con el área de recursos humanos, en donde tenemos sesiones de trabajo, donde tenemos grupos, tenemos un comité de diversidad e inclusión, trabajamos para poder generar estrategias y poder sentir y buscar que cada uno de estos grupos vaya más allá de una fecha, ¿no? Porque de repente así el Día de la Mujer y todos estamos listísimos ahí por marketing el Día de la Mujer, pero el resto del año no hacemos nada. Eh, el Día de la Diversidad, entonces todo el mundo estamos listos ahí para trabajar. Entonces, ¿cómo tenemos estas estrategias muy claras durante el resto del año? Y esto en el Comité de Diversidad e Inclusión lo trabajamos muy de cerca. Tenemos guardianes de cultura dentro de la empresa. En cada una de las áreas estratégicamente tenemos un guardián de cultura para que nos ayude a acompañarlo. ¿Y por qué un guardián de cultura? Porque esto es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros objetivos del día a día. Entonces, ¿cómo levantamos estas conversaciones? Pero también cómo como líderes nos preparamos para poder trabajar, ¿no? Porque sucede, y no sé si de repente te pasa a ti con tu relación con otras empresas, que hablamos, por ejemplo, de personas con discapacidad, ¿no? Y vamos a incluir a personas con discapacidad dentro de nuestro grupo, pero pues no preparamos a los líderes porque de repente es a veces por miedo o porque no sé cómo lo voy a tratar o no sé si requiere un trato especial, que no es correcto decirlo, no sé cómo voy a, entonces prefiero no trabajar con una persona con discapacidad. Entonces, cómo también desde la empresa provocamos estas herramientas y abrimos estos espacios para que podamos ser diversos e inclusivos. Y habla también de prepararnos y de cómo dedicamos tiempo a la capacitación para poder entender todo lo que sucede a nuestro alrededor cuando hablamos de diversidad e inclusión. Entonces, para mí hay una estrategia muy clara de nuestros productos, nuestros servicios, nuestra comunicación, nuestra cultura para valorar a todas las personas y apoyarlas y que no se sientan rechazados o que no sientan que tenemos estereotipos, sino que realmente se sientan integrados dentro de esta cultura y garantizar también hacia afuera que nuestros productos y servicios pues satisfagan estas necesidades de consumo y esta representatividad en todas las comunidades. Claro, Gris, dijiste dos cosas muy interesantes y las voy a componer en una sola pregunta, pero evidentemente tu respuesta va a estar dividida en las dos áreas. La primera es, yo te preguntaría con todo esto que tú mencionabas justo de cómo se deben de ir preparando los líderes para asimilar precisamente estas integraciones y esta cultura de diversidad. Y yo te preguntaría en general como sociedad. ¿Dónde colocarías nuestro avance o interpretación de la diversidad o inclusión del 1 al 10? ¿En qué número la colocarías? Y el segundo tema, con esto voy a dar apertura hacia la siguiente pregunta, es, mencionabas justo que de pronto, por eso preguntaba yo que si es una moda, de pronto se enfoca mucho este tipo de temas en aspectos de marketing, tú lo dijiste muy claramente y eso es correcto. Entonces, cómo avanzar más allá del marketing, como tú ya lo mencionaste, y para esto se desarrollan programas. Cuéntanos qué programas tiene Natural, además de los que ya me comentaste. Me comentaste dos. Uno es el de la parte educacional y el otro el de los guardianes, pero deben de tener más cosas. Te dejo la palabra. Gracias, Ismael. Voy por la primera. ¿En dónde nos encontraríamos o dónde nos situaríamos como país? Desde mi humilde opinión, yo creo que hoy no estamos como para ponernos debajo de un 5, pero tampoco estamos en un 10, ¿no? O sea, en este ranking yo me situaría quizá en un 6 o un 7, donde estamos hoy aprendiendo y también es bien importante que hablemos de esto. Es un tema cultural, no solamente es un tema de, ay, sí, ya soy muy abierto a la diversidad y la inclusión. No, es un tema cultural cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de valoración de diversidad sexual y de género, cuando hablamos de promoción de equidad étnico-racial e incluso de integración generacional, ¿no? Hay un tema de cultura en nuestro país en donde tenemos que ir mucho más hacia atrás para poder trabajarlo, para poder desconstruirnos en todos estos temas y en todos estos estereotipos que nos han creado, en todos estos prejuicios, en todos, para mí hay un tema muy importante de sesgos inconscientes que nosotros tenemos cuando hablamos no solamente de diversidad sexual, sino incluso de igualdad de género, ¿no? Las mujeres en su casa y ustedes están ahí, entonces de repente es muy lindo decir, bueno, ahora las mujeres vamos a tener esta posibilidad de abrir espacios y de romper el techo de cristal,
pero después de trabajar se te pide que vengas a casa y que hagas las labores propias de la mujer, ¿no? Entonces dices, ¿en qué momento? Entonces yo por ahí escuchaba una frase que a mí me encanta que dice que cuando tú abres estos espacios para que la mujer trabaje, pero le sigues pidiendo lo mismo en casa, pues no estamos hablando de libertad, estamos hablando de esclavitud, ¿no? Porque le estás dando dos cargas de trabajo importante a la mujer. Entonces, para mí creo que hay un gran trabajo de deconstrucción que tenemos que hacer y un tema cultural que tenemos que ir rompiendo que no pasa tampoco de un día para el otro. Y eso me da pauta a la siguiente pregunta, que es, ¿qué hacemos? ¿Qué programas tenemos y en dónde tenemos que empezar a trabajar? Yo te hablaba mucho de este tema de capacitación y de integración que nosotros estamos teniendo al interno de la empresa, pero algo que para nosotros es sumamente importante y que viene hacia afuera es eh, adentro somos aproximadamente más de 250 colaboradores, 230 colaboradores, y que podemos decir es un grupo muy reducido. Pero afuera es donde está el gran desafío porque tenemos a más de 500,000 consultoras en las que podemos empezar a trabajar. Y hoy nosotros hemos hecho un proyecto justo basado en este índice de desarrollo humano que te contaba, un programa en el que hablamos de una red de bienestar y es una red de apoyo en donde las mujeres van a sentir que pueden tener espacios para poder trabajar temas de salud, temas de finanzas, de inclusión digital, en donde yo puedo tener a un médico cerca, por ejemplo, a través de telemedicina, para poder hablar y dar un tema de atención médica o de asesoría médica para mí o para mi familia, en donde puedo además tener cursos para poder trabajar con temas de finanzas y que van desde un tema muy básico como eh, de armar un presupuesto hasta el cómo trabajo y hago una gestión ante el SAT, ¿no? Cómo yo hago una declaración. Y pudiera parecer que son solo cursos aislados o temas aislados, pero cuando tú hablas de que esto le dan a las mujeres, que son más del 92% de nuestra fuerza de ventas, la posibilidad de poder tener igualdad de género, de poder tener esta equidad, e incluso la integración generacional que yo te decía, porque hoy pues ya los millennials ya no son tan jóvenes como pensábamos, ya no tienen 12, 13 años, ¿no? Ya hoy los millennials están cerca de los 40. Entonces, también esta integración generacional que nosotros tenemos, cómo tenemos herramientas para poder acompañar y que no te sientas excluido de, sino realmente que sientas que eres parte de la fiesta de esta posibilidad de ganar y de poder participar en una empresa que puede tener beneficios para ti. Claro, me gustó esto último que mencionaste, porque de pronto seguimos repitiendo la palabra millennial y no hemos caído, incluso ellos mismos quizás, de que ya están en los 40, arribita de los 40 Claro. y ya están en otra generación, ¿no? Y justo es lo que tú mencionabas, cómo es este proceso de intercambio de roles o integración de roles y de generacionales. Pero déjame hacerte una, pues, pregunta rapidísima con lo que mencionabas en esta intervención, Gris. Entonces, ¿tú consideras que un elemento importante para poder reducir la famosa brecha tanto de género como salarial dentro de las compañías comienza justo por entender todo este proceso del que estamos platicando, de esta cultura y esta nueva manera de pensamiento de inclusión y diversidad? ¿Crees que ese sea el camino para estas reducciones? Para mí, creo que sí. Tú no puedes trabajar con aquello que no conoces y no puedes sa- querer armar planes o tener una estrategia o cambiar la cultura cuando no entiendes qué es lo que hay de trasfondo y qué construyó esa cultura, ¿no? Entonces, hoy nosotros tenemos una brecha de género importante porque hay una cultura detrás de nosotros que nos llevó ahí, ¿no? Y hay ciertos sesgos que tenemos que empezar a romper para llegar a tener igualdad de género, para poder tener una integración generacional, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero de repente a mí por mis canas ya todo el mundo me dice señora o me dice doña y tú dices, ¡Ah! Dios, no. ¿Dónde está el valor que yo tengo como persona, como profesional, para poder yo también integrarme en esta posición y poder ser parte de esto? Y cómo la empresa me permite poner en valor la aportación que yo puedo hacer desde la parte, hablando de integración generacional, porque ya cerca de mis 50 estoy muy, muy buena para hablar de eso, ¿no? Pero en general, cómo empezamos a trabajar y cómo también viceversa dejamos de estigmatizar a los millennials, ¿no? Porque durante mucho tiempo, es que los millennials, esta generación de cristal, a ver, crecimos en culturas y en condiciones diferentes todos. ¿Cómo ponemos en valor y en servicio de lo que queremos construir todo? No podemos generar una estrategia o hablar de equidad o de inclusión
cuando seguimos estigmatizando hacia arriba y hacia abajo, o hacia un lado o hacia el otro. O sea, en el momento en que yo hablo de los millennials y los estigmatizo como algo malo, personas que no se comprometen o esto, pues también yo estoy haciendo una exclusión para ellos. Y entonces no solamente viene hacia las personas que somos mayores de 50 o de 45, sino que también estamos haciendo una exclusión hacia abajo. Entonces, ¿cómo nos preparamos y entendemos lo que está pasando? Y si hablamos de empresas, es cómo identificamos lo que está sucediendo. Hoy algo, por ejemplo, que para nosotros es muy importante es poder hacer esta autodeclaración en el tema, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad sexual y de género, que tú hagas una autodeclaración y te sientas con la confianza dentro de la empresa de decir cuál es mi género, cómo yo me identifico desde esta parte de diversidad sexual, cuál es mi posición, ¿no? Incluso hasta personas con discapacidad. Hay personas que tratan de ocultar la discapacidad para que no los vayan a relegar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo siento que en la empresa tengo esta confianza y esta seguridad eh, psicológica para poder decir quién soy y ser como soy? Y yo lo he dicho siempre desde que entré a esta empresa en Natura. Yo puedo decirte que una de las cosas que yo más amo de trabajar en esta empresa es que siento la seguridad de ser quién soy y cómo soy en mi casa, en la empresa y fuera de ella. No hay ninguna diferencia. Puedo ser yo siempre. Y eso habla de una seguridad psicológica que podemos tener para poder externar quién soy. Y cuando eso sucede, y cuando la empresa logra tener esta parte, podemos hablar entonces de que tenemos un terreno allanado para poder hablar de diversidad y de inclusión. Justo lo que mencionas da paso a este tema. Ya lo mencionaste, la diversidad más allá de los muros de la compañía, nuevamente por el tema del el sector en el que trabaja Natura, pues parece muy sencillo más allá, pero hay más allá de el primer grupo fuera de muros de Natura, trabajos de inclusión por parte de Natura y qué importancia tiene eso, justo lo que tú estás diciendo, poder allanar caminos para reducir precisamente los momentos de, Las brechas. de las brechas, ¿no? Mira, ahí te puedo contar a grandes rasgos un poco de nuestros compromisos y cuáles son estos retos, ¿no? En tema de diversidad, de equidad, de inclusión, hoy nosotros tenemos la participación de mujeres en cargos de liderazgo. Alcanzamos ya el 49.7% en América Latina. Y te estoy hablando no solamente, y quiero que esto quede clarísimo, no es un tema de que estamos hablando de nuestra fuerza de ventas, es adentro, internamente en posiciones de liderazgo, hoy ya somos casi, así por punto tres, la misma cantidad de mujeres y de hombres en posiciones de liderazgo, ¿no? Y esto nos ayuda también a reducir y a cerrar estas brechas que tenemos tanto de género y de raza. En nuestras operaciones también cada unidad que tenemos, cada país está desarrollando estas estrategias para poder alcanzar el 30% ya de posiciones gerenciales ocupadas por grupos subrepresentados, que no solamente tiene que ver con ser mujeres, sino también estamos hablando de personas con discapacidad o de esta parte de perdón, de equidad étnico-racial. Estamos buscando cómo tenemos a grupos subrepresentados también en posiciones de liderazgo, no solamente mujeres. Y el conjunto de todos nuestros objetivos también incluye que estemos garantizando un salario digno, porque de nada sirve que tengas a una mujer ocupando una posición de liderazgo si le estás pagando un 30% menos, ¿no? Entonces, también tenemos esta parte de ganar un salario digno superior para todos nosotros y esta brecha la cerramos desde el 2023. Nosotros acompañamos este proceso para que todas las personas que están en Natura puedan tener esta parte de salario digno y de esta forma poder empezar a cerrar las brechas dentro de la organización. A las personas o a las empresas que nos están escuchando, tú bien dices, de repente puede ser muy sencillo, te estoy contando de lo que ya pasamos, ¿no? Y no fue hecho, o sea, este tema de salario digno fue una meta que nos propusimos en el 2020 y la logramos en 2023. Nos llevó 3 años hacer este diagnóstico, saber en dónde estábamos, qué queríamos, qué hay, pero bien lo decías anteriormente, tenemos que sincerar la casa, tenemos que saber en dónde estamos, hacer un diagnóstico muy certero y muy transparente, pero para eso también tenemos que abrir los espacios para que nuestros colaboradores puedan sentirse tranquilos de hacer una autodeclaración, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es algo que se va construyendo con los años y que justamente aunado a una de tus preguntas es
no tiene que ser una moda, no tiene que ser un tema de, ay, ¿por qué es esta fecha? Vamos a hablar de equidad de género, ¿no? Sino que tiene que ser parte de la cultura y de la estrategia de la empresa para poder avanzar hacia ello. Y el compromiso de todos los líderes de la organización para poder estar en la misma página y poder juntos construir esta cultura que queremos. Grace, ya mencionabas algunos puntos, pero ¿qué otros retos existen para cerrar justo las brechas dentro de las organizaciones, dentro de las empresas? Bueno, creo que ya te mencioné casi todos, pero para mí creo que uno de ellos está en esta, ¿cómo te lo puedo decir? En la responsabilidad que tienen las posiciones de liderazgo de poder allanar el camino para prepararse también, para poder identificar en dónde estamos parados y para poder permear la cultura junto con todos, ¿no? Es un tema de cultura a nivel país y a nivel de empresa. Para mí el tema de equidad de género, para mí el tema de diversidad en general e inclusión es un tema de cultura. Tenemos que trabajar con la cultura, tenemos que trabajar con estos sesgos inconscientes. Entonces creo que el gran desafío es de repente tiempo. Que que no lo construyes de la noche a la mañana, que tienes que ser consistente en lo que haces, que tienes que generar una estrategia, que tienes que ir midiendo también. O sea, no es algo que, repito otra vez, no es un tema de una fecha o de que en esta fecha que hablamos del Día de la Mujer, el 8 de marzo, somos maravillosos y hasta el siguiente 8 de marzo nos volvemos a medir. No, es cómo somos constantes en toda nuestra estrategia para poderlo tener. Y para mí creo que ese es uno de los grandes retos y desafíos cuando todas las empresas estamos pendientes del tema del resultado, del negocio, de cómo ves. Y entonces, cuando logramos integrar todos los resultados, no solamente el del negocio, sino también el tema de cultura, el tema de diversidad, el tema de quiénes somos como compañía, podemos encontrar que podemos avanzar mucho más rápido, como te decía al principio, si valoramos la diversidad dentro de todo el esquema. Grace, por último, hoy las empresas son más incluyentes que antes. Ya no la sociedad, solo el tema de empresas, su Yo cultura. creo, yo creo que sí, yo creo que las empresas estamos comenzando a medir. Hace unos días alguien me decía, es que ponerse metas de diversidad e inclusión en las empresas hace que esto sea obligatorio. Y yo digo, claro, ¿no? Porque si no te pusieran metas de venta, pues tampoco sería obligatorio, ¿no? Si no te pusieran una meta de hacer algo, tampoco lo tendrías. Para mí creo que las metas y tenerlo dentro de las empresas es muy claro. Yo hoy creo que hay muchas más empresas que se están poniendo estas metas y desafíos. Eh, el gran desafío es que no sea una meta de un área, que no sea la meta de recursos humanos, que no sea una meta del área de sustentabilidad o del área de diversidad, que en algunas la tienen, sino que sea una meta de la empresa y que, como te decía hace un momento, encontremos el valor de poder hablar de diversidad para el desarrollo del negocio. Entonces, yo creo que hoy sí las empresas están ahí y se están poniendo metas y a mí me parece muy bueno que nos estemos colocando metas porque yo soy una fiel creyente de que aquello que no se mide no se mejora. Entonces, si tú no tienes una meta y un desafío de a dónde quieres llegar, pues cualquier camino que tomes es bueno y si no haces nada está bien, pero sí tenemos que ponerlo. Y hoy muchas empresas, me agrada saber y escuchar que muchas empresas están colocándose estas metas para poder llegar hacia allá y el tener una meta nos implica tener un camino, tener un plan, tener una estrategia. Entonces creo que vamos construyendo ese camino hacia allá todas las empresas. Hoy creo que las empresas estamos puestas hacia allá. Gris, pues por mi parte es todo. Te agradezco mucho tu tiempo. No sé si quieras agregarnos algo más. ¿No? Para mí creo que solamente resaltar esta frase con la que inicié de lo que para nosotros es muy importante, en donde hablamos de creer que la diversidad es riqueza y es vitalidad y que eso nos va a ayudar a construir y a crecer para todos. Muy bien. Gris, pues como sabes, esta es tu casa. Te agradezco mucho y espero vernos pronto nuevamente. Muchísimas gracias, Ismael, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto.